En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Esta perícopa está titulada El Gran Mandamiento. Llegó un escriba que los había oído discutir en una discusión anterior, y viéndolo bien que Jesús les había respondido, le propuso esta cuestión: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, un solo Señor es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe mandamiento mayor que estos. Díjole el escriba: Maestro, bien has dicho, en verdad, que Él es único, que no hay otro más que Él. Y el amarlo con todo el corazón y con todo el espíritu y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, valen más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, viendo que había hablado juiciosamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie osó más proponerle cuestiones. Muy bien, vamos a ver primero qué nos dice este texto, y para después poder meditarlo. Entonces, en la lección vamos a ver el qué dice el texto. Bueno, entonces dice que un escriba, ¿quiénes son los escribas? Recordemos, los escribas eran hombres muy entendedores de las Sagradas Escrituras, porque ellos, entre otras funciones, se dedicaban a transcribir los textos de las Sagradas Escrituras. En eso consistía, esa era la función de un escriba, ¿sí? Eso es lo que tenemos acerca de los escribas. Este tema es muy importante que se busque siempre que se pueda, digamos, las definiciones, y cuando no hagan la lección conmigo, siempre busquen las definiciones de los textos, porque o si no, no se entiende qué es lo que estamos leyendo. Y aunque parezca de poca monta, de poca importancia, sin embargo, es importante. Si no sabemos el significado de las palabras, no entendemos de qué estamos hablando. Entonces, dice el diccionario de la Biblia de Jerusalén que desde Esdras se denomina así al que está versado en la Torá, llamado también ocasionalmente doctor de la ley o maestro. Su título honorífico era rabino. Desde que en Israel cesaron los profetas, los sabios se ocuparon profesionalmente de la interpretación de las Sagradas Escrituras. De esta manera se formó un rango de doctores de la ley, los escribas, que se elevaron pronto a la categoría de conductores del pueblo, siendo en general reconocidos como tales. Ese es el escriba, el doctor de la ley. ¿Y cuál es la diferencia entre escribas y fariseos? Los fariseos eran un cierto movimiento, un secta se le llama, pero hoy el término secta hoy tiene un sentido peyorativo. Entonces era como un sector o una asociación. Los escribas eran como los fariseos eran como una asociación. Aquí el escriba entonces es el hombre versado en la Torá, versado en la escritura, y el título honorífico era rabino. Entonces, cuando tenemos rabino, doctores de la ley, también maestro, todo eso es el escriba, además de transcribir a veces los textos de la Sagrada Escritura cuando haga falta eso.
Bien, entonces aquí tenemos el escriba que se acerca a un hombre muy versado, o sea, es un hombre muy versado en las Sagradas Escrituras. Jesucristo delante de él parecería un niñato sin estudios, sin embargo, Jesucristo sabe, conoce las Sagradas Escrituras porque Él es el Dios del cielo y de la tierra, porque Él es la fuente de las Sagradas Escrituras, imagínense. Bien, entonces, había mucha discusión entre los doctores de la ley, entre los escribas, acerca de cuál era el primero de todos los mandamientos. ¿Sí? Discusiones teológicas. No es que no tenga importancia cuál es el mandamiento más importante. No, es una pregunta importante. De hecho, Jesucristo la responde. Es tan importante que Jesucristo la responde. Bien, entonces dice que él le pregunta, porque era tema de discusión teológica en los círculos de escribas, de doctores de la ley, de rabinos, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Cuál es el que no se puede, el ineludible, ¿sí? Aquel por el cual todos los otros mandamientos se pueden dejar, digamos así. Bien, entonces Jesús respondió, el primero es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es solo Señor, es solo un Señor, es un solo Señor. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Bien, entonces, y después dice el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe mandamiento mayor que estos dos. El segundo es, bueno, en algunas Biblias pueden que encuentren la expresión que es semejante. El segundo es semejante al primero. El segundo semejante al primero. Entonces, bien, entonces el segundo es semejante al primero, dice el Señor, y así tenemos nosotros en algunos textos. Primero comienza aquí diciendo: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Es como el fundamento. Ese es el fundamento del mandamiento. No es que el primer mandamiento sea Oye Israel, ¿sí? Algunos interpretan como que ese es el primer mandamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Es cierto que está dado aquí como un mandato, ¿sí? Se manda a Israel que escuche primero. Sin embargo, todavía no es el mandamiento. Escucha porque te diré el mandamiento. Escucha, ¿quién? Israel, el pueblo elegido. Hay una razón por lo que te voy a dar estos mandamientos. Y esa razón es que el Señor nuestro Dios es un solo Señor. O sea, es un solo Dios. No hay otro Dios fuera de Él. No hay otro Dios fuera de Él. Y ese es el fundamento. O sea, no hay otra causa. Cuando decimos no hay otro Dios, estamos diciendo que no hay otra causa absolutamente fuera de este único Dios. No hay otra razón de ser, no hay otro origen de todas las cosas, no hay otra cosa que pueda realmente dar justificación a todo lo que existe. Hay una sola causa total, de todo lo que te voy a decir. Y es por eso, porque Él es el único, porque Dios es el único y no hay otro Dios, entonces amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y con estas características que te daré. Entonces, hay un solo Dios y por eso amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Por qué se nos pide a nosotros que amemos a Dios así con tal exclusividad? Porque dice al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. O sea, no excluye, no dice con la mayor parte de tu mente, tu corazón, tu alma y tu fuerza, sino con todo eso, con todo aquello. ¿Por qué eso? Porque hay un solo Dios. Y no tiene sentido si Él es la fuente de la hermosura, si Él es la fuente de todas las cosas que existen, si Él es la causa del ser, si Él es el ser por sí mismo. No tiene sentido que amemos otras cosas
no tiene sentido que amemos otras cosas por sobre Él, porque Él es la causa de todo lo que existe. Entonces, la razón, el fundamento del mandamiento tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. ¿Sí? Y el fundamento es que Dios es el único Dios. ¿Sí? Dios es el único Dios. Y Él es la causa de todo lo que sea amable. Si hay cosas que son amables, si hay seres que son amables, entonces estos seres que son amables son solamente amables porque hay un solo Dios, y este Dios es el Señor, el origen, la causa de todas las cosas. Entonces, con ese fundamento, ahora dice, amarás al Señor tu Dios. Entonces, a este que es único, con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Algunos comentaristas dicen que esto se está diciendo porque se hace como es una figura de agregación, figura semita de agregación. Entonces, no queriendo necesariamente distinguir entre estas partes. Sin embargo, eso dicen fundamentalmente los profesores de la Escuela de Salamanca. Sin embargo, hay otros comentaristas, como por ejemplo Teofilacto, entonces, que sí distingue entre, digamos, hace una distinción muy parecida a la que en filosofía se hace en los grados de animación del ser vivo. Entonces, el alma vegetativa, sensitiva y racional. Y Teofilacto hace, y eso lo recoge en la Catena ahora Santo Tomás de Aquino, él hace una especie de distinción entre corazón, alma, mente y fuerza. Y me parece conveniente ver eso, por lo menos, tenerlo en cuenta, porque si no, pierde como todo sentido aquí. Y las palabras del Señor parecen meras figuras retóricas. No me parece que las palabras del Señor sean meras figuras retóricas. Muy por el contrario, me parece que las palabras del Señor tiene sentido. Entonces, que si bien para los hebreos eso podía ser simplemente una figura de agregación para decir, bueno, con todo, al final quiero que te bañes. En vez de decir, o sea, las figuras de agregaciones significan esto. Es como decir, en vez de decir, quiero que te bañes completo, entonces te digo, quiero que te bañes los pies, la pierna, el torso, los brazos, la cabeza, en fin, todo tu ser. Bueno, uno podría decir, ¿por qué no me dijo simplemente que me bañe completo y que no deje ninguna parte sin bañar? Entonces, parecería que nuestro Señor habría usado una figura de ese tipo. Pero si para los hebreos Él habló con una figura retórica conocida para ellos, nosotros podemos comprender que ciertamente esta distinción que Él hace nos va a ayudar después a poder meditar. Entonces, ¿qué tenemos en el corazón? Digamos, siguiendo más o menos, haciendo un poco de paráfrasis de Teofilacto. Bueno, entonces, en Teofilacto, ¿sí?, dice que el corazón, ¿sí?, entonces, sí, el corazón sería como la fuerza sensitiva. La fuerza sensitiva sería en el corazón, más o menos. Entonces, y ciertamente tiene sentido, los sentimientos, las emociones, las pasiones, la ira, el deseo, todo eso está en el corazón, ¿sí? Entonces, el alma sería propiamente lo que nos hace vivir, las funciones de nutrición y desarrollo que tenemos nosotros común con las plantas, ¿sí? Común con las plantas. Y tenemos finalmente las funciones racionales. Con toda tu mente, ¿sí? La mente es entonces es la fuerza racional, ¿sí? Es lo que nos distingue de los brutos o de los animales. A eso se refiere a los brutos. Y entonces son nuestras facultades mentales propiamente, nuestras facultades racionales. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Que nos dice el Señor que hemos de amar a Dios, o sea, buscarlo, inclinarnos hacia Él con todo lo que nos corresponde como seres humanos. No solamente con la razón,
no solamente con el corazón, con los sentimientos, sino también inclusive con los niveles más básicos de nuestra existencia vital. Con los niveles más básicos de nuestra existencia vital. En fin, con toda tu fuerza. Y la fuerza está en el cuerpo. Y entonces englobando todo esto con todo tu ser, podríamos decir, con todo lo que sos. Esto da para meditar mucho, porque después nosotros vamos a preguntarnos con eso, a ver, ¿cómo amamos nosotros a Dios? Amar a Dios. Quiero quedarme un poco en el término amar a Dios. Amar a Dios. Bien. Nosotros, la filosofía occidental griega nos ayudó bastante a entender qué es amar. Y entonces, gracias a eso se nos dijo que amar es buscar el bien del otro. Después se dirá también, otros filósofos dirán que es buscar, amar es querer que el otro viva para siempre. O sea, que siempre esté conmigo, que siempre esté a mi lado. Bueno, el término amor es, o sea, la idea del amor es, digamos, la idea más antigua de la humanidad. De hecho, la distinción entre amor y odio, ¿sí?, es la distinción más antigua de la humanidad. Lo primero que comienza a notar un niño es que su madre le ama. Y justamente se da cuenta porque el niño sabe que su madre le protege. Las primeras nociones que tiene el niño acerca de eso son las nociones que él abstrae a partir de su alimentación y su cuidado, y cómo la madre responde cuando él tiene algún sufrimiento que él manifiesta con su llanto. Entonces, eso es amor. Nuestro primer amor es nuestra madre. Y sí, coincide ciertamente con muchas definiciones o ideas que se tiene acerca del amor. Querer que el otro viva para siempre, querer el bien del otro, buscar el bien del otro, buscar su presencia, unión con el amado, o sea que el amante quiere estar con el amado, ¿sí? Los que se aman quieren estar juntos. Digo primero, el amante quiere estar con el amado, porque si el amante ama a quien no le ama, igual él quiere estar con aquel a quien ama. Entonces, el amor lo que procura es estar con el otro. El amor une, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos nosotros esta idea del amor. Entonces, todo esto se puede decir también de Dios. Amarás al Señor tu Dios puede ser querer estar con Él de corazón, con el corazón, con el alma y con la mente y con las fuerzas. Querer que Él exista para siempre. Por supuesto, uno podría decir, bueno, ¿de qué me sirve? ¿Qué cambia que yo quiera que Dios no exista? O que me dé igual que Dios exista o no exista. Bueno, justamente, es que da igual, a Dios le da igual que yo quiera que Él exista o no exista, pero a mí no me da igual. A mí no me da igual. Entonces, si yo amo al Señor, mi Dios, porque Él me ama aunque yo no le ame, ¿sí? Si yo amo a Él, lo amo, yo quiero que Él exista para siempre. Yo quiero su bien. No porque Dios necesite de algún bien, sino que yo quiero darle los bienes que yo puedo darle. Yo puedo darle todo lo que podría darle, y lo que según su dignidad y la relación que yo tengo con esa dignidad se puede dar. Bien, entonces eso es amar al Señor tu Dios. Y bueno, y ahí se entiende mejor aquello de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque ¿cómo se puede amar a Dios con las fuerzas del alma si entendemos el alma como las fuerzas vitales más básicas, como la nutrición o el crecimiento? ¿Cómo le puedo amar a Dios con mis funciones de nutrición y crecimiento? El único modo de que yo ame a Dios con mis funciones de nutrición y crecimiento es que los actos con los cuales ejecuto las funciones de nutrición y crecimiento los haga, claro, dirigidos por la razón, los haga por Dios, como en el caso del ayuno. Uno puede decir, ¿qué diferencia hay? Dicen los apóstatas cristianos, me atrevo a decir eso porque son como apóstatas porque dejaron de creer en las Escrituras
y dejaron de creer en Dios. Y entonces dicen ellos, ¿de qué te sirve, dice el tipo, ¿de qué te sirve ayunar si después ofendes a Dios? No sirve de nada ayunar. Les cuento un caso. Yo he conocido, tuve una cosa que me espantó, ¿verdad? Cuando en mis primeros años de seminario, conocí un compañero de seminario que después se corrigió esto en el seminario muy pronto, gracias a Dios. Y entonces este compañero de seminario no estaba muy habituado al ayuno, había venido de otro seminario. Y en ese seminario no se les inculcaba a ellos el valor del ayuno, o sea, no amaban a Dios con toda su alma también, ¿no? Entonces, Viernes Santo, se le ocurre a este hombre hacer un asado. Y lo hizo un asado con otros 2 seminaristas. Y entonces cuando el rector le reprende y le pregunta por qué había hecho aquello, porque después de venir al mediodía iríamos a la catedral a las 2 de la tarde, 2:30, para la celebración de la pasión y muerte de nuestro Señor. Y entonces, pero para el mediodía, como no se iba a comer, él no estaba muy conforme con eso y ya era seminarista, venía de otro seminario. Se preparó un asado, un Viernes Santo. Los católicos más devotos dirían, ¿un asado? ¿Qué es eso? A él no significó para él demasiada, ¿cómo se dice? Demasiado cargo de conciencia. Y cuando le llamaron la atención, él dijo, ¿y qué tiene? No se adora a Dios. ¿Qué es una comida? ¿Qué es un pedazo de carne? Si yo amo a Dios con el corazón. ¿Sí? Entonces, yo medité mucho en aquello durante todos los años que pude meditar. Y cada Viernes Santo recuerdo ese evento. Y cada vez que Dios me da la gracia de ayunar, también recuerdo de eso. Es que nosotros al ayunar, estamos haciendo un ejercicio por el cual nosotros adoramos a Dios, ¿sí? Porque estamos diciéndole que Él es más importante que esa comida que yo quiero tomar, que Él es más importante que eso. Entonces, así yo puedo, con esa función de nutrición, yo puedo amar a Dios también, ¿entienden? No es que solamente amo a Dios con la cabeza y digo, sí, te amo, Señor, te amo. Entonces, sino que yo procuro ir con la ayuda de la inteligencia, ¿sí? Y de la voluntad libre. Entonces yo lo que procuro es orientar mi vida vegetativa, digamos así en términos aristotélicos, mi vida vegetativa hacia Dios. Entonces, qué sé yo, el monje duerme poco. Uno puede decir, bueno, pero uno quiere buscar descansar. Y mira, los trapenses, los cartujos, duermen entrecortados, y son longevos, viven 80, 90 años, y duermen entrecortados. Entonces se acuestan 2 horas, se levantan a rezar, luego se acuestan de nuevo, 3 horas después se levantan nuevamente a rezar. Entonces, lo que estamos, ¿y por qué son longevos? Y porque a Dios le agrada su vida y les extiende la vida para que ellos realmente nos den mayor testimonio de su entrega a Dios y de cómo nosotros podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Lo mismo que decimos del alma podemos decir del corazón. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, todo eso es necesario que nosotros orientemos a Dios. No es fácil, por supuesto. Nadie dice que sea fácil. Lo que estamos diciendo es que hemos de orientar hacia Dios, porque ese es el primer mandamiento. Y porque aquí, al decir que este mandamiento está fundado en que Dios es uno, significa que este mandamiento está fundado en la misma naturaleza de la realidad. La realidad es así. Aunque Dios se hubiera callado y no hubiera dicho nada, nosotros hubiéramos entendido del mismo modo que a Dios es necesario amarlo sobre todas las cosas. Aunque Dios no lo hubiera mandado, aunque Dios hubiera dicho, bueno, señores, hagan lo que ustedes quieran. Dios
no se reveló porque Él lo necesite, sino porque nosotros necesitábamos la revelación para que nosotros pudiéramos entender más fácilmente aquello que estaba escrito en nuestra naturaleza. Amar a Dios sobre todas las cosas corresponde a nuestra naturaleza. Entonces, después dice, y con toda tu fuerza, las fuerzas del cuerpo, ¿sí? Las fuerzas del cuerpo. ¿Cómo podemos amar a Dios con las fuerzas de nuestro cuerpo? Yo diría que se puede amar a Dios con la fuerza de nuestro cuerpo como cuidando del cuerpo en la medida, no cuidando del cuerpo yendo al gimnasio todos los días para levantar ciertas partes del cuerpo que quiero mostrar. No. Simplemente cuidar del cuerpo en la medida que eso me ayuda a poder rezar mejor, estudiar mejor, servir mejor al prójimo. Entonces, no cuido mi salud modestamente, prudentemente, discretamente, porque quiero tener un buen físico. Cuido la salud simplemente porque quiero servir mejor a Dios. Entonces, yo pongo muchas fuerzas en hacer muchas cosas, pero todo esto que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por amor de Dios y para su gloria en primer lugar. Entonces todas mis fuerzas van a estar dirigidas hacia Dios. El segundo es, amarás semejante a este, dice en algunas versiones, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también dice en el comentario, entonces, el mismo Teofilacto dice que si nosotros, porque el amor al prójimo es una cosa, nosotros no, la humanidad no existiría, ni una familia existiría, ni una sociedad cualquiera, por pequeña que sea, no podría existir si es que no hubiese la caridad, ¿entiendes? Porque se matarían entre vecinos, ¿sí? Se matarían entre vecinos. Y entonces dice Teofilacto que, bueno, si nosotros amamos al prójimo, que con frecuencia es causa de tropiezo para nosotros, con cuánta más razón, por eso dice Teofilacto que es semejante al primero, que con cuánta más razón deberíamos amar a Dios, que es causa de todos los bienes que nosotros tenemos. Hay algo más. Nosotros hemos de decir también que se ama al prójimo como a uno mismo. ¿En qué sentido decimos que amamos al prójimo? Porque Dios lo ama. Y dice que amo al prójimo como a mí mismo. ¿Qué dice como a mí mismo? ¿Cómo yo me amo a mí mismo? ¿Cómo yo puedo querer estar conmigo mismo? No se puede semejante cosa. Si ya estoy conmigo, ¿no? Entonces, sin embargo, fíjense, hay un modo como yo ejercito el amor conmigo mismo. Yo quiero vivir para siempre, ¿sí? Y eso está fundado sobre todo en el instinto de conservación, etc. Bueno, entonces, ese instinto de conservación que yo tengo, quiero existir para siempre, ¿sí? Quiero existir para siempre. Eso está escrito en mi naturaleza. Por mi alma inmortal yo quiero existir para siempre. También quiero que mi prójimo exista para siempre. Y exista feliz. Y como yo quiero ser feliz, con toda justicia, o sea, no, con toda legitimidad, mejor dicho, es legítimo que yo quiera ser feliz. Es legítimo que yo busque lo que me hará más feliz. Bien, perfecto. Entonces, también así yo he de buscar la felicidad del prójimo. Y amo al prójimo buscando su felicidad como la buscaría para mí mismo, podríamos decir, de este pasaje. No existe mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba, el doctor de la ley, le dice, maestro, bien has dicho. Bueno, yo pienso lo mismo, dijo él. Yo pienso lo mismo. En verdad, Él es único, no hay otro más que Él. Y el amarlo con todo el corazón y con todo el espíritu y con toda la fuerza, con todo el corazón, con todo el espíritu, con toda la fuerza, ¿qué faltó allí? Con toda el alma, faltaría, ¿no? Y amar al prójimo como a sí mismo vale más. Y agrega, aquí él agrega algo a lo que dijo Jesús. Vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Y esto es fuerte, es decir, dicho por un escriba del pueblo judío que tenía una
exigencia muy estricta del ofrecimiento de los sacrificios rituales. Muy estricto. Desde siempre los profetas llamaron la atención acerca de esto, diciéndoles: no vale, señores, no vale ofrecer sacrificios en el templo si es que no aman a Dios. Ojo, señores, ojo, ustedes, vos que me escuchás. Cuidadito con la expresión de qué le sirve al hombre ir a misa los domingos si no ama a su prójimo. Esa expresión es media verdad, es muy querida por el demonio porque es una media verdad. Entonces, ¿es cierto esto? Sí, es cierto que nos sirve, pero la solución no es dejar de ir a misa. La solución es amar a Dios, porque si no amamos a Dios, entonces no tiene sentido nada en nuestra vida, simplemente. Entonces, algunos dicen: ¿de qué te sirve arrodillarte a recibir la comunión eucarística si al final vas a ofenderle a Dios con tu boca? Bueno, sí, es cierto, pero la solución no es dejar de recibir la comunión de rodillas en la boca. La solución es amar a Dios, simplemente. O si no, terminamos arrojando el agua con el bebé adentro. Entonces, lo que hace falta es entender esto en el mejor sentido. Aquí cuando dice que vale más que todos los sacrificios y holocaustos, no está diciendo que los sacrificios y holocaustos no lo haya pedido Dios. Dios pidió Él mismo los sacrificios y holocaustos. De hecho, Jesucristo está a punto de ofrecer el holocausto, el sacrificio. El holocausto y el sacrificio. El tema es que Él ofrece ese holocausto de sí mismo, es el sacrificio supremo y definitivo, justamente por amar a Dios con todo su corazón, porque todos sus sentimientos los pone allí. Jesucristo pone todos sus sentimientos allí, con toda su alma, porque Él entrega su propia vida, con toda su mente, porque toda su mente está puesta allí para poder hacer eso, y busca todos los medios para poder cumplir con la voluntad del Padre y con toda su fuerza. Porque imagínense cómo pone Él toda su fuerza humana en cargar con la cruz para poder cumplir con la voluntad de su Padre. Entonces, vale más quiere decir que eso es lo primero en el orden de prioridades, pero no excluya lo demás. Y entonces Jesús, viendo cómo había hablado juiciosamente, entonces le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Porque ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio viene a invitarnos a nosotros a amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, corazón, mente y fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Ese es el mandamiento nuevo, ese es el mandamiento, ese es el corazón del Evangelio está allí, el centro del Evangelio está allí. Y entonces, por eso le dijo que no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevió a proponerle ninguna cuestión. Ahí terminó el interrogatorio a nuestro Señor. Bueno, hasta aquí nuestra lección. Vamos a meditar ahora el texto que acabamos de leer. Bueno, aquí, ¿qué podemos meditar de este texto? Muchas cosas. Lo primero que hemos de meditar es la misma pregunta que el escriba le hace el maestro de la ley, le hace a nuestro Señor Jesucristo, y es: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Yo puedo preguntarle al Señor, y debería preguntarle siempre también cuál es el primero de los mandamientos, no porque yo no lo sepa. Uno puede decir: bueno, pero yo ya sé cuál es el primero de los mandamientos. Pero una cosa es racionalizar el primero de los mandamientos. Otra cosa muy distinta es que Jesús mismo te diga: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es muy, muy distinto. Entonces, creo que hemos de preguntarle al Señor cuál es el primero de los mandamientos. No con el ánimo de aquellos
de aquellos maestros de la ley que querían saber cuál era el primero de los mandamientos simplemente para poder, como mera discusión bizantina, digamos. Evidentemente no es ese tipo de... ese no es nuestro interés, sino escuchar la voz del Señor para que nosotros podamos, a partir de que Él nos diga, y claro, uno puede leer esto y escuchar, o sea, en la meditación, sobre todo en la contemplación vamos a poder hacer eso. En la meditación tratar de decirle al Señor que Él nos diga, que podamos escuchar su propia voz, que no sea nuestra voz la que escuchemos, sino su propia voz la que escuchemos cuando nos diga Él: escucha, Jorge Miguel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. No hay varios dioses, no hay varios señores. ¿A quién estás sirviendo? Amarás a ese único Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe mandamiento mayor que estos. No existe. Entonces, nosotros tenemos que preguntarle al Señor de tal modo que al leer estas palabras una y otra vez en las Sagradas Escrituras, nosotros podamos entender, o sea, pueda calar hondo en nuestro corazón realmente qué es lo que nos pide el Señor, cuál es en qué consiste nuestra naturaleza, qué es lo que nos realizará propiamente, qué es lo que nos llevará a la plenitud. Porque le estamos preguntando al Señor qué es lo más importante en esta vida. ¿Qué es lo más importante para vos en esta vida? ¿Qué es lo más importante para mí en esta vida? Eso que es lo más importante para mí, eso es aquello que me moverá a hacer todo lo que yo hago. Será la razón última de todo lo que yo elijo, de mi porte externo, de mis decisiones, de mis pensamientos libres, no de aquellas cosas que yo no puedo controlar, pero todo lo que está bajo mi control, todo eso depende de aquello que es más importante para mí. Entonces, a la par de preguntar al Señor qué es lo más importante, yo debo preguntarme a mí mismo qué es lo más importante para mí, para poder comparar eso con lo que el Señor me propone y para ver cuán lejos estoy yo. Porque no nos engañemos. Siempre vamos a estar muy lejos de que Dios sea lo más importante para nosotros. Bueno, siempre quizás el que está adelante, el principiante en la vida espiritual está lejísimo, que somos la mayoría de nosotros. El adelantado está más cerca, pero todavía tiene buena distancia que recorrer. Está bastante lejos de nosotros los principiantes, pero ya está más cerca de la meta. Los perfectos, que no son perfectos, decimos, utilizando una terminología muy propia de la teología espiritual, los perfectos son aquellos que han llegado a la perfección de la caridad, justamente, y que aman a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Ellos están cerca. Y de hecho, en ellos, en los perfectos, en los santos, y no estamos hablando solamente de los santos que están en el cielo, estamos hablando de las personas que llevaron una vida santa en esta vida. Una vida santa en esta vida. Sí, claro, llevaron una vida santa, o sea, pasaron esta vida santamente, ¿sí? Los perfectos. Un San Francisco de Asís, un San Ignacio de Loyola, un Santo Domingo de Guzmán y tantos otros santos anónimos y los santos menos conocidos, que no son tan anónimos. Bueno, entonces, aquí nosotros tenemos, pero hoy que meditamos la Sagrada Escritura, nos preguntamos: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y me pregunto a mí mismo, ¿qué es lo más importante para mí?
Y si aquel mandamiento es lo más importante para mí, alguno puede llegar a justificarse, inclusive decir, no, para mí mi familia es lo más importante. Pepe, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y podrías decir, no, pero yo amo a mi familia y me entrego por ella, y entonces estoy amando al prójimo así, de ese modo. ¿Eso ya es el amor al prójimo? Depende de cuál es la razón última de tu entrega, la entrega a tu familia. ¿Te estás entregando a tu familia porque tu familia te concede ciertos gustos y es para vos un lugar de tranquilidad, de paz y de regocijo? Entonces, en realidad, no amás a tu familia, te amás a vos mismo y a tu familia porque te da todo eso a vos. Entonces, no estamos hablando propiamente, estamos hablando de cierta comodidad más bien. Y no es tampoco quiero decir con esto que tiene que irte mal para que ames a tu familia. Pero realmente no se nota tanto el amor a Dios sino en las dificultades. Y no se nota tanto el amor al prójimo sino cuando cuesta. Digo se nota, porque no es que uno solamente ame al prójimo cuando cueste y ame a Dios cuando hay dificultades. Solo que no se nota. Ese es el tema. O sea, no se nota si nosotros amamos o no a Dios. Solamente se nota cuando lo amamos a pesar de las dificultades. Y solamente notamos el amor al prójimo cuando lo amamos a pesar de que nos trae un montón de dificultades y de problemas. Entonces ahí es cuando nosotros notamos o finalmente vemos si amamos o no al prójimo. Entonces, también podemos meditar que primero, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Y aquí esto sirve mucho para que podamos nosotros meditar acerca de si tenemos un solo Dios. Sí, yo sé que esto es medio lugar común, es una especie de cliché, ¿sí? Lugar común, cliché, de hablar acerca de los ídolos que nosotros tenemos. Y quiero llamar la atención a una cosa que pasa mucho, principalmente aquí en Paraguay. Pasa mucho, la gente realmente tiene a sus clubes como ídolos. He denunciado numerosas veces. Por supuesto, no es que yo diga porque denuncio las cosas va a parar, pero se habla muy poco de esto. La gente tiene a sus clubes como ídolos, ¿sí? Y yo no digo que uno no pueda divertirse discretamente, digamos, modestamente, con un club de fútbol, o inclusive con un juego de fútbol del barrio, o incluso, qué sé yo, jugar por un premio. Aquí en Paraguay en el interior es muy común los torneos curé. El torneo curé. El torneo que es una competencia donde el equipo que gana se lleva un cerdo, un chancho, ¿no? Grande, bien engordado, ¿no? Porque entonces todos los jugadores se hacen un gran asado de aquel pobre cerdito que pasó a ser comida de los atletas. No digo que uno no pueda hacer eso ni que no pueda hacer hinchada por su club. Yo me refiero sobre todo a aquellas actitudes en las cuales no solamente la cuestión estética, hay gente que pone su club en todas partes, ¿no? A mí, cuando realmente dije, este es un tema grave, cuando fui al cementerio del sur, creo que es el cementerio del sur en Asunción, que está cerca de Tacumbú, en Emboscada, creo que es en Emboscada, bueno, cerca de la cárcel de Tacumbú hay un cementerio creo que se llama el cementerio del sur, y allí he visto, y mientras rezaba en medio de las tumbas, he visto muchos sepulcros que no tenían un crucifijo, tenían el escudo del club. Eso es terrible porque así, en la hora funesta, en el límite de nuestra existencia, se clama no a Dios, sino al club de fútbol. Es porque esa pobre gente está muy, muy engañada.
está muy engañada. Y realmente lamenté muchísimo. Lamenté mucho el alma de aquellos difuntos que no tenían un crucifijo. Imagínense esta imagen literaria, medio cierta, en el día de la resurrección de los muertos, en el juicio final. Cada uno se levantará de su tumba y tomará su crucifijo, así decían nuestros abuelos, tomará su crucifijo, el crucifijo que estaba allí en su tumba, en sus manos. ¿Qué tomarán aquellos hombres? El escudo del club. Imagínense la desesperación que puede ser para muchos de ellos al no encontrar un crucifijo que tomar en sus manos. Por supuesto que uno podía tomar, es un símbolo, sí, pero aquel crucifijo es el símbolo de la fe que profesó durante su vida. Y probablemente la fe que profesó durante su vida fue una fe por su club, o sea, una confianza en su club. Evidentemente todos aquellos hombres y mujeres, también muchos, no amaron a Dios con todas sus fuerzas, porque muchas de sus fuerzas iban a ser hinchadas por su club. Tampoco, no todo con su corazón, porque algunos clubes usan como propaganda que es tal club es más que un sentimiento, que es una pasión, que no sé qué cosa. Bueno, eso es por poner un ejemplo con los clubes. Puede ser como cualquier cosa. Puede ser realmente cualquier cosa. Cualquier cosa que nos quite tiempo para la oración. Cualquier cosa que nos quite tiempo para servir al prójimo. Cualquier cosa que nos quite tiempo para conocer mejor a Dios. Todo eso es un ídolo, un sustituto, aunque no le prendamos incienso, pero gastamos tiempo, porque encender el incienso es quemar algo, desgastar algo por la honra de otro. Cada vez que yo gasto mi dinero, o gasto tiempo, o gasto fuerzas por honra a otra cosa, es como quemar incienso. Solo que no quemas incienso, pero quemas tus bienes y estás gastando tus fuerzas y tus energías en eso. Bueno, y después continúa diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y podemos meditar aquí acerca de si todo realmente lo hacemos por amor de Dios. Todo lo hacemos por amor de Dios. Entonces, si estamos lo que hacemos, incluso las pequeñas cosas, si el agua que tomo, lo tomo por amor de Dios, uno puede decir: ¿cómo se puede tomar agua por amor de Dios? ¿Cómo se puede tomar agua por amor de Dios? Hay que ejercitar eso, y eso puede llevar toda la vida, pero si yo bebo agua porque necesita mi cuerpo, porque sin agua no puedo funcionar bien, puedo tener problemas de riñones, etc. Entonces, al beber agua, lo que yo hago es mantenerme con buena salud, con el objetivo de servir mejor a Dios. O sea, con el objetivo de tener más energías para la oración, para la actividad física que me ayuda a hacer tal cosa, para el estudio, para servir al prójimo, etc. Entonces, eso es hacerlo por amor de Dios. Se puede. Solo que es necesario mucho examen, mucho autoexamen y mucho ejercicio de virtudes para poder lograrlo, ¿sí? También un café no sirve de nada. Podía no tomar un café, podía tomar solo agua y no un café. Sí, es cierto. Podría yo pensar si lo estoy haciendo simplemente porque me gusta o porque realmente me centro en sus poderes, en su fuerza o en sus propiedades antioxidantes. Claro, en una cierta medida puede ser benéfico. Y de nuevo, no se trata simplemente de alargar la vida, se trata simplemente de tener fuerzas suficientes para poder servir a Dios y hacer el bien al prójimo. Ese es el objetivo. Y así se puede pensar en todas las cosas. Podemos pensar en nuestros sentimientos también. Y entonces puede ser que muchos de nuestros sentimientos estén orientados más bien a causarnos a nosotros placer y no a servir a Dios. Entonces,
recuerdo que cuando asumí recién como párroco, hace 10 años atrás, un poco más de 10 años. Y entonces comenzamos a procurar poner canto, polifonía sagrada, cantos apropiados para la liturgia en la misa. Y resulta que algunas personas decían, pero padre, no me gusta esa música. ¿Y por qué? Le decía yo. Y le preguntaba por qué. Y me decía, y porque yo no siento nada. No siento nada. Entonces yo, ni corto ni perezoso, le preguntaba, pero decime una cosa, ¿la misa es para vos o para Dios? ¿La misa es para vos o para Dios? Y a la persona le costaba arrancar. Decía, no, pero las personas tienen que sentirse bien también en lo que hacen. No, mira, un niño tiene que sentirse bien, pero un adulto no, le dije. Un adulto hace las cosas porque corresponde hacerlas. Porque corresponde hacerlas. O sea, cepillarse los dientes no es una cosa agradable, no es como no es como acariciar un gato, ¿te das cuenta? ¿No? Entonces, lo hacemos porque, aunque duele las encías y alguno incluso puede tener microheridas, porque de hecho, pregúntale a cualquier odontólogo, el cepillado de dientes produce microheridas en las encías, pero bueno, esas microheridas son, digamos, un pequeño costo para que no te quedes sin dientes. Entonces, no lo hacemos porque sea agradable, lo hacemos porque es benéfico, porque es bueno, porque es apropiado. ¿Por qué vamos a misa? No es porque da gusto, es porque Dios se lo merece. ¿Sí? Es porque Dios se lo merece. Y porque nosotros de Dios no podemos sino pedir misericordia. Y el tipo está queriendo sentirse bien. Mira, querido, si te quieres sentir bien, cómprate un gato y acaricialo, ¿no? ¿Qué sé yo? Podría ser eso. Básicamente podría ser eso. Entonces, y con toda tu alma es con toda tu vida. Hasta dar tu vida inclusive. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, podemos también meditar. Ya tenemos 4 temas que se pueden meditar acerca del amor al prójimo como a mí mismo. No hace falta aquí decir lo siguiente. A ver, ¿te amas a ti mismo? Porque si te odias, entonces no podrás amar al prójimo. Mentira. Quiero corregir ese terrible error que el psicologismo trajo a la interpretación de este pasaje de la Escritura. Entonces, no estamos en psicología freudiana del siglo XIX-XX, ¿entienden? No tiene nada que ver con eso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Significa que procurarás el bien de tu prójimo como procuras el tuyo propio, ¿sí? Bueno, solamente nuestra época tiene cantidad de locos que no se aman a sí mismos, pero en el fondo hay ciertos trastornos donde la persona dice que no se quiere, pero en realidad se ama demasiado a sí mismo. Se ama de forma indiscreta. Hay mucho amor propio. Mucho amor propio. La Sagrada Escritura nos invita más bien a odiarse a sí mismo. Jesucristo nos dice eso, odiarse a sí mismo. Fíjense ustedes, en el suicida, ya hablé de esto alguna vez en la lección, el suicida no es que desprecia su vida, no, en realidad demasiado se ama. Demasiado se ama. Entonces se ama de tal modo que no quiere sufrir. No quiere sufrir. Entonces él lo que está haciendo es huir del sufrimiento. Huye del sufrimiento. Se ama tanto que prefiere perder la vida con tal de no seguir sufriendo. Se ama tanto a sí mismo que no le importa el sufrimiento de los demás. Lo único que le importa es su propio sufrimiento. También ustedes me pueden decir, no, sabe que hay patologías, que no sé qué, que pueden producir eso. Sí, por supuesto. Pero les aseguro, una buena cantidad, yo no sé si la mayoría o lo que sea, pero una muy buena cantidad de personas que tienen tendencias suicidas tienen demasiado amor propio. Y lo digo con cierta experiencia. No es que haya atendido a miles de pacientes suicidas, pero una buena decena ya. Y en todos esos casos, en todos los casos que yo he visto, ¿sí? Creo que menos uno sí era necesario medicar, pero el resto era demasiado amor propio. Mucho amor propio. Entonces, aquí se refiere esto como a ti mismo. No está refiriéndose que
Incluso, bueno, un suicida tendría que pensar esto. Bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Vos no querés sufrir? Muy bien. Procura que el otro no sufra. Les cuento, eso es. Para el tipo que tiene tendencia suicida, ese tema es así enderezante, automáticamente. Se va y ve que hay otras personas que sufren más. Mándenle al suicida a que atienda niños en orfanatos, o niños o ancianos en hogares de ancianos, o que atienda enfermos. Les aseguro, enseguida se olvida. En la mayor parte de las veces, enseguida se olvida. Entonces, lo hice yo, ¿sí? Y casi todos siempre decían lo mismo, que justamente al enfrentarse con el dolor ajeno se dan cuenta de que sus dolores no son nada. No son nada. Son muy poca cosa. Entonces, amarás a tu prójimo significa que querrás que tu prójimo viva como tú quieres vivir. Ah, no, pero el suicida no quiere vivir. Repito, el suicida quiere vivir, ¿sí? Quiere vivir, solo que él lo que no quiere es sufrir. Y entonces, tanto no quiere sufrir, porque sufrimiento todos tenemos y existe para todos, pero tanto no quiere sufrir que prefiere perder la vida porque en cierto modo espera dejar de sufrir en la otra vida. Imagínense, espera dejar de sufrir en la otra vida. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, si tú buscas tu propia salvación, busca la del prójimo también. Busca la del prójimo también. En realidad, esto es tanto mejor en la medida en que yo busque la salvación. En que yo busque la salvación. En que yo tenga conciencia de que yo estoy buscando algo bueno y que yo ame al prójimo, quiera buscar algo bueno para el prójimo como lo buscaría para mí mismo. Como lo buscaría para mí mismo. No existe mandamiento mayor que todo esto. Entonces, todo esto vale más que holocaustos y sacrificios. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. ¿Vale más que peregrinación? Sí, vale más. Pero les aseguro que vale mucho más una peregrinación hecha por amor de Dios, y esa sí que vale mucho más, ¿no? Mucho más. Vale más amor a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. ¿Vale más que ayunos? Sí, vale más. Pero ayuno hecho por amor a Dios y al prójimo, eso vale muchísimo más. Vale más amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. ¿Vale más que ir a misa? Sí, vale más. Si tuvieras que amar a Dios, por amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, faltaras a misa, entonces, pero la única cosa que te excusa de no ir a misa es atender a un enfermo. Y por supuesto, distancia o imposibilidades circunstanciales. Pero el atender al enfermo. Porque entonces amarías al prójimo como a ti mismo. Entonces el resto de las cosas no justifica. Porque ya no se puede amar a Dios sobre todas las cosas y no ir a misa. Si yo digo voy a rezar en mi casa, sí, pero en la misa estás haciendo oración. Y además oración excelsísima. ¿Acaso pensás que tu oración es mejor que aquello? A no ser que yo no pueda moverme, no tenga nadie que me lleve, estoy viviendo lejísimos de un lugar donde hay misa, bueno, entonces hago lo mejor que puedo y rezo en mi casa entonces. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Pero no estoy diciendo, por favor, porque si no la gente después no entiende, no estoy diciendo que uno pueda faltar a misa así nomás. No, la única cosa que excusa, además de las circunstancias que no se pueden controlar, es la atención a los enfermos. Es la ley de la caridad supera la ley de la liturgia. Muy bien, hasta aquí todas estas ideas de meditación que podemos tomar de este texto. Vamos a hacer oración ahora con el texto con el que acabamos de meditar. Señor, ¿cuál es
el mandamiento más importante? Habla, Señor, a mi corazón y repite una y otra vez hasta que cale hondo, hasta que eche raíces en mi corazón. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarte a ti sobre todas las cosas es el mandamiento más importante. Y amar al prójimo como a mí mismo. Y estos dos mandamientos son lo más importante de todo. ¿Y qué tengo yo, Señor? Tú conoces mis miserias y sabes con qué cosas yo he puesto muchas veces en primer lugar y sobre ti. En primer lugar y sobre ti. Y por eso, Señor, te pido perdón por esos pecados. Te pido perdón por mis miserias. Te pido perdón, Señor, porque no he puesto en primer lugar el amor a Dios y al prójimo. Y muchas veces he puesto mi comodidad y mi desánimo y mis sentimientos de orgullo. Y he puesto tantas cosas, Señor, antes que el amor a ti y al prójimo. Perdóname, Señor, y dame la gracia de poder amarte sobre todas las cosas. Amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Amarte siempre, Señor, amarte totalmente, amarte completamente. Amarte completamente. Por eso quiero, Señor, que me des luces para poder ver con toda claridad en qué cosas, Señor, cuáles, en qué cosas y en qué medida, no te amo. Yo sé, Señor, que me falta mucho, pero quisiera que me muestres con tu luz aquello en lo que aquello que me impide, aquello que me quita fuerzas, aquello que me ocupa el corazón, la mente o el alma y que me impide amarte completamente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, llegamos al final de nuestra lección divina y como contemplación quiero que le preguntes al Señor una vez más: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y quisiera que mires, sobre todo, como siempre, parece que no hay otro tema, pero quisiera que mires cómo Jesucristo amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Seguramente el crucifijo va a ser una gran ayuda, pero quisiera que traigas delante de los ojos en la contemplación todo lo que el Señor hizo, cómo el Señor cumplió este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y entonces de aquello sacarás un grandísimo fruto. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.